Ahí va. Bueno, no sé si fueron escuchando hasta que salen de esto. El primer aspecto es que Tony Garnier sí era arquitecto. Y no solamente que era arquitecto, sino que para llegar a la Academia de Roma era un premio. Entonces, aparte de que era arquitecto, había sido muy buen alumno, ¿sí? Por eso había llegado a hacer su estadía en la Academia de Roma, ¿sí? Así que, desde que se lo estoy diciendo, desde una persona que estaba formada y que era una persona inquieta por el conocimiento y demás. Y al mismo tiempo, algo que me voy a hacer el video es que él era hijo de un empresario textil. Entonces, esta idea del movimiento que tenía que ver con la industria y demás, lo tenía pasado por su propia piel, digamos, por la actividad de la que venía de su familia. Entonces, él de alguna manera, dentro de una familia de industriales y que había accedido de alguna manera a una formación profesional y había elegido la arquitectura. Entonces, ¿por qué está puesto esto como para ir desandándola? Porque el primer planteo es que tiene algo de vínculo con lo que planteaba Hoover. Él no piensa en ningún lugar concreto, él se imagina un lugar que tiene que tener ciertas condiciones, pero la verdad de la milanesa es que el lugar no existe. Él se imagina que estaría en la región de Burdeos, pero el lugar físico, él no fue y dijo, el lugar donde se reúnen todas estas condiciones es este, y yo planteo una ciudad para este lugar. Yo planteo en esta región que tiene estas características geográficas y estas condiciones climáticas y que medianamente tiene estos cursos de agua que él se plantea, que puede tener unos afluentes que vengan, porque es una región montañosa, Burdeos, puede tener estos cursos de agua a partir de los cuales él va a plantear por allá arriba la central eléctrica, pero el lugar así, y también plantea que la ciudad hay una preexistencia de una ciudad vieja, que también puede ser el núcleo que diera origen, ¿no? Porque cuando uno piensa en estos lugares que se van a construir como de cero, que es el problema que tuvo Brasilia, que lo veremos un poco más adelante, vos llevas a abrir una ciudad, pero la gente tiene que vivir mientras tanto, la ciudad no baja de un plato volador, ¿no? Entonces hay un mientras que se tiene que ir resolviendo. Entonces él piensa en una ciudad preexistente, como si fuera casi la vieja Barcelona en el ensanche o una cosa así, piensa en un núcleo original de una ciudad existente que estaría en ese territorio. Para mí el primer gesto importante es que él piense en una energía limpia, que frente a todas las cuestiones que tenía la revolución industrial, que eran energías sucias, porque eran energías provenientes del carbón y del vapor, él da un salto hacia una energía limpia como es la energía hidroeléctrica. Entonces ese es el primer salto cualitativo que él da al pensar esta ciudad abastecida y una energía renovable al mismo tiempo, ¿no? Porque el agua corre siempre y lo único que hago es aprovechar la fuerza motriz del agua y nada más, pero no es una energía que esté dañando un recurso. La hago pasar por ciertas turbinas para que me den energía eléctrica, pero nada más. Entonces eso respecto a lo que tiene que ver con lo geográfico y funcionalmente, bueno, ustedes ya veían un área residencial, un área industrial, un área que tenía que ver con el transporte. Para Europa, el sur, como orientación, es nuestro norte, ¿no? Por eso les insiste tanto en que esté mirando la ciudad, tenga su mejor orientación y su mejor asolamiento hacia el sur, porque es como nosotros queremos orientar hacia el norte, ¿sí? E incluso en el caso de Francia, también los vientos del Mediterráneo vienen desde el sur, entonces también el aire predominante es desde el sur. Entonces, si el aire está viniendo de acá y se va a llevar en esta dirección todo,
la parte industrial está próxima al río para poder tener esa conexión fluvial y sacar la producción desde el río, pero al mismo tiempo cuando venga el viento, los vapores de la industria y demás no van a ir a parar a la parte habitacional, se van a ir para acá. Y esto, que está acá arriba, que era el área de salud, tiene que ver con una enfermedad en la cual me van a escuchar hablar varias veces a lo largo, por lo menos hasta 1940 más o menos, me van a escuchar nombrarla esta enfermedad, con la tuberculosis, que de alguna manera fue el flagelo de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, hasta que se descubrió, no se sabía claramente, todo el mundo sabía que era muy contagiosa, y se contagia con la tos. Básicamente es una enfermedad pulmonar. ¿Saben algo de la tuberculosis? Hasta ese momento no tenía cura y es muy deteriorante la enfermedad porque te va atacando los pulmones y en un momento empezás a toser sangre, porque los pulmones se van deteriorando y empezás a toser sangre. Y ya cuando entras en esa fase, casi que entras en la fase terminal de la enfermedad. Después se descubrió que era una bacteria y se descubrió el antibiótico y se acabó la tuberculosis, pero eso va a suceder recién entre la década del 20 y la década del 30. Entonces, durante mucho tiempo, ¿qué se decía? Que para que mejore las condiciones empeoraban con mala calidad del oxígeno y con poco asoleamiento de la persona. Entonces, exponerte al sol, a un clima seco y a un aire puro parecían ser las mejores curas en ese tiempo. Para que se den una idea, Córdoba, con el clima que tiene, era un lugar con muchos sanatorios para tuberculosos. ¿Quiénes iban? Los de Buenos Aires, donde el clima es húmedo, mucho más frío, esa humedad fría, ¿no? Que te afecta más los pulmones. Iban y se pasaban una temporada en Córdoba y mejoraban. Es un poco, ¿no? Para que tomen una idea de cómo era el concepto de que el clima te mejoraba de esta enfermedad. Y efectivamente te mejoraba, pero porque te cambió esas condiciones de tanta humedad y de tanto frío en el aire. Entonces también, si esto era infecto contagiosa y estaba en el aire, porque cuando vos tosías era cuando contagiabas, el ponerlo también en esa posición habla de que los bichos no vuelven. Si el aire va de acá para allá, los bichos no vuelven hacia la ciudad. ¿Sí? Entonces la salud o lo que puede tener con el contagio. Está claro que el mayor aporte que va a hacer es uno de los principios con los que empezó a trabajar el urbanismo del siglo XX, la zonificación, el zoning, ¿no? Hay un área para esto, hay un área para la industria, hay un área para la salud, ¿sí? Entonces esa zonificación y esa división de las actividades van a ser casi una constante del urbanismo hasta 1950-1960, que van a atravesar a todo el urbanismo del siglo XX. Y por allá arriba entonces, aprovechando que el terreno, insisto, es burdeo, que tiene montañas, en esta parte de acá arriba instala, aprovechando el agüita esa que venía por acá, instala la central hidroeléctrica que principalmente va a alimentar a esta industria que era la que estaba por acá. Que va a permitir ese desarrollo industrial. Piensa tal vez en la mejor o en la industria más en boga en ese momento, que era la siderurgia y demás, pero fíjense que una siderurgia con un concepto moderno, porque dice que van a hacer autos, van a hacer aviones, ¿no? Se imagina sumamente moderno en ese sentido. Y después el resto, la conectividad, el tema de las comunicaciones, y la pone casi, si hubiera dos ejes que hacen esto, en donde se encuentra el eje de la vivienda y el eje de la industria, allí instalan las comunicaciones, allí instalan la parte del transporte, de modo que lo pudieron utilizar o se aprovechó ambas actividades.
Y después tiene como para mí gestos extremadamente modernos porque esto es lo que él se imagina para la estación de transporte. Fíjense, está pensando en los nuevos materiales, está pensando en unas estructuras de acero, en unas losas de hormigón armado muy finitas, más allá de que no nos interesa entrar a la propuesta arquitectónica, sí como esa imagen urbana que él se hace, la arquitectura institucional que estaría ubicada en ese sector, y después estos conceptos sobre la vivienda, donde fíjense como que no hay un sentido de espacio verde privado, porque las unidades de vivienda comparten un verde entre ellas que es de uso común. Y a las viviendas miren lo que hace, como un zigzag, como un interbolillo, para que a todas les llegue el aire, para que una no le frene la ventilación y la soleación a la otra. Entonces las coloca como desfasadas, como una especie de zigzag. Hay algunas imágenes que ya muestran un uso como de una terraza jardín, unas terrazas verdes, no sé si las alcanzan a ver en el video, pero hay algunas que muestran esa idea, la incorporación, sigue la incorporación del verde como ese principio higienista, y esta es la imagen como del hospital. Que hacían como todas las habitaciones tuvieron la posibilidad del sol y del aire, y al mismo tiempo como esta división que evitaría esa cuestión de contagio y demás. Pero una arquitectura, me voy a volver a todas, si vamos a empezar a ver arquitectura la semana dentro de 15 días, una arquitectura que ya no responde a las lógicas del lenguaje del siglo XIX, ¿no? Una arquitectura que ha abandonado de alguna manera esos modos historicistas para irse despojando lentamente e ir hacia unas geometrías cada vez más puras. Hasta ahí estaremos con lo que tiene que ver con la ciudad industrial de Tony Gardner. Que las corrientes no van siempre en el mismo sentido. Entonces, para la ciudad de Chicago se organiza en el año 1893 una exposición mundial. ¿Se acuerdan que hablamos el año pasado de las exposiciones mundiales? De las grandes exposiciones mundiales devenidas también de la revolución industrial. Pero Chicago, se acuerdan que hemos visto esta imagen, ¿no? Cuando hablamos de la escuela de Chicago, dijimos que Chicago había ardido completamente durante un montón de días, en el año 1871. Entonces, organizar esta exposición, que tenía que ver, en realidad la exposición se organiza en el 92 y tiene que ver con el año de la llegada un centenario más de la llegada de Colón a América, por eso es una exposición mundial colombina, porque va a recordar esa fecha. Para Chicago como ciudad organizar una exposición mundial es de alguna manera decir, estamos de pie de nuevo. Después del incendio, estamos nuevamente Chicago, que se plantea como en este momento casi como la ciudad industrial de Estados Unidos por excelencia, estamos de pie de nuevo. Entonces, en el marco de esa exposición mundial va a surgir un movimiento que se llama City Beautiful. Un movimiento de planificación o un movimiento que tiene que ver con el urbanismo, que se llama City Beautiful. Ya tengo un montón de problemas yo con el nombre. ¿De qué hablara? ¿De solucionar problemas? De que se vea bien. Es solamente algo que tiene que ver a priori, ¿no? Si lo miramos desde el nombre, tiene que ver con la estética, tiene que ver con que la ciudad sea beautiful, ¿no? Con el concepto beautiful, que a lo mejor no tiene una traducción exacta. En el español nos hacemos lindo, bonito, esto, el otro, pero
beautiful. Lleno de belleza, en realidad. Entonces, el movimiento va a tener de alguna manera un arquitecto que va a llevar la bandera de ese movimiento y que es Daniel Burkham, un estadounidense, que sí era arquitecto. Vamos poniendo las cosas arriba de la mesa. Un estadounidense que sí era arquitecto. Y en ese contexto, y Edward Bennett como su socio en muchas de las cosas, pero Burkham como la cabeza del movimiento. En ese contexto de esta exposición y de lo que se va armando y demás, ¿por qué les cuento todo el chungarío? Porque si no, esas definiciones que están al principio no se entienden. El grupo de comerciantes de la ciudad de Chicago, grupo de comerciantes, o sea, se juntan todos los dueños de comercio del centro de Santiago del Estero y contratan a un arquitecto para que haga un plan para Santiago del Estero. Bueno, un plan para Chicago. Y que estuviera en tónica con este movimiento que es el City Beautiful. O sea que tendremos que contratar a un arquitecto para Santiago del Estero que ponga Santiago del Estero bella, bonita, entendiendo ellos saber qué por eso, ¿no? Pero como ya vamos a ver, vamos a desandar qué es este City Beautiful, vamos a entender qué es lo que le piden, ya sabían los comerciantes que estaban pidiendo Burkham. ¿Por qué les pongo ilustrado por Jules Perrin? Porque a veces quien ilustra o quien muestra un programa tiene la capacidad de que esas imágenes queden en la retina de todo el mundo, ¿no? El poder de la imagen, lo que va a hacer en este caso. Por eso es importante, se señala siempre que un buen ilustrador en este caso. Y lo que van a terminar produciendo es un libro con el plan para Chicago, que es el que a ustedes les llegó por mail. ¿Y por qué fue así? Porque no sé si le pegaron así, aunque sea una ida hasta el fondo del PDF, y son más de 300 páginas. Sí. Entonces, imaginen el tamaño del libro, no fue un pasquín, ni una revistita, ni un folletito. Fue un libro en el cual esta Asociación de Comerciantes de Chicago pagó la edición y repartió el libro por todos lados para que ese plan se conozca y de alguna manera, a partir de esa discusión, presionar al sector público para que esa propuesta se lleve adelante. Si yo tengo una cosa que la conoce todo el mundo y está encantado, ¿a quién presionó? A quien tiene que ejecutarlo efectivamente, porque los comerciantes no eran comerciantes, lo que habían pagado era esa idea. Entonces, ven cómo ahora bien todas las definiciones toman otro sentido, las definiciones que vimos al principio, como el sector a veces privado, como ciertos desarrollistas o ciertos grupos con ciertas ideas son los que van impulsando las medidas dentro de principios del siglo XX. Esta es la propuesta. Y estos son los planos que ustedes tienen adentro. El libro tiene unos primeros capítulos en los que mi vida Burkham hace como una historia del urbanismo entendida como él la entiende, ¿sí? Y después hay una parte en que habla como de la historia, Chicago, el territorio, cuando se fundó, y qué sé yo, para recién a partir del capítulo 3 empezar a mostrar cuál es la propuesta. Y la propuesta tiene que ver primero con una zonificación, que ahí la vemos como en un gradiente de 3 colores, ¿no? Una zonificación de un área central más densa, un área perimetral, un área suburbana prácticamente, una serie de avenidas, algunas que tienen que ver con un trazado radial y otras que tienen que ver con enfatizar el trazado que ya tenían las ciudades de Chicago, pero abrirle grandes avenidas para mejorar la conectividad. Toda una intervención sobre el lago, ¿sí? Chicago está sobre el lago, ¿sí?
Y luego como una especie de avenida que cerraría el perímetro urbano y que se definiría casi como si tuviéramos una especie de avenida de circunvalación para que nos entendiéramos hoy, pero que cerraría el perímetro urbano y también tendría que ver con la conectividad y demás. Luego van a aparecer, este es Chicago, este es una foto de Chicago, fíjense que poquito tiene que ver con eso. Esta es la imagen real de Chicago y esta es la propuesta. Aquella velocidad, esta es la propuesta, y esta es una especie de vuelo de pájaro con el lago y cómo se inserta Chicago en ese sector. En esa propuesta, dentro de lo que tenía que ver con el espacio cerca del área central de la ciudad y en el entorno del lago, quedan estos espígones que habían tenido que ver, me vuelvo dos, con la exposición internacional, ¿sí? Esos espígones que se habían construido tenían que ver con la exposición internacional. Entonces, a partir de estas dos infraestructuras, el resto del planeamiento, y fíjense acá un planeamiento que está ligado a la idea de las diagonales, de los espacios centrales, y qué sé yo. ¿Y a qué les hace acordar esto? Como urbanismo. ¿Ah? A Washington, a París, ¿no? Sí, de las diagonales y demás. Entonces, hago la primera pregunta. A nivel propuesta de avenidas y demás, ¿esto moderniza o atrasa? Atrasa. Con el radial. Pero es bello. La otra respuesta se la quedan a ustedes, algunas cosas escuchen, pero es bello. E incluso plantea la distribución de algunos edificios públicos que mírenlo en qué tónica, 1908, 1909, historicistas, ¿no? Como fue el gran congreso con la cúpula y demás, este espacio es rodeado de otros edificios de jerarquía, hasta en algunas cosas se parece en la implantación de los edificios a la Ringstraße de Viena. Estas son las imágenes que produce el libro. Todo esto no es real. Estas son las imágenes que produce el libro. Estas son las ilustraciones de Jules Garin sobre la propuesta de Burham y Bennett. Queda en el imaginario, Chicago va a tomar alguna cosa y a otras no les va a tomar, ¿no? No voy a entrar yo exactamente en el detalle de qué es lo que sí queda y qué es lo que no. Como una altura, miren la altura parejita y homogénea que plantea la presencia allá al fondo del lago siempre, pero estas ideas sí quedaron dando vuelta en el imaginario. Y entonces, año 1902, la ciudad de Washington se había fundado a fines del siglo XVIII, ¿se acuerdan? 1791. Y el reclamo general era de que Washington hacía más de 100 años que estaba fundada y no se había terminado de consolidar. Entonces forma una comisión que la va a presidir el senador Macmillan. Una comisión en el Senado, la cosa que hacen tanto los estadounidenses, una comisión en el Senado presidida por el senador Macmillan para hacer un plan urbanístico. O sea, él la preside, pero él llama técnicos. No es que el senador hace el plan, se llama Plan Macmillan porque era el senador que presidía la comisión. Él llama a profesionales para trabajar dentro de esa comisión y hacer una propuesta que completara o embelleciera la ciudad de Washington. Entonces, en los términos del City Beautiful, se completa la parte que era el reclamo, era ese sector central, este que estaba acá, siempre marcado y siempre señalado como el área institucional. Entonces, este es el plano que elabora el Plan Macmillan
el sector se conoce como el mall, el remate por allá en el Capitolio, por acá estará la Casa Blanca, por acá está y acá están los tres monumentos, ¿no? El Washington Memorial, el Lincoln Memorial y el Jefferson Memorial, ¿sí? A lo cual le va a incorporar un manejo de agua, una cantidad de espacios verdes y una serie de edificios a los dos costados, que son los museos smithsonianos. Pero fíjense en qué términos, todo el plano tiene que ver con esa imagen, con esa estética y demás, y luego se va a ejecutar bastante fielmente según esto, incluso con elementos propios como del paisajismo de Versalles, ¿no? Por allá. Yo digo antes que sigamos, porque no me quedan muchas. Entonces seguimos y hacemos un corte después y ya les damos una consigna y ya se mueven tranquilos y trabajan. Bien, mientras todo aquello se teorizaba, en América, en esos primeros años del siglo XX, en realidad estábamos, como quien dice, a ciegas y a los manotazos, haciendo acciones inconexas, con escasa planificación y demás. Entonces, la primera idea que va a aparecer como elemento ordenador, organizador, se llaman plans. Planes, ¿no? Planes. Dentro de estas herramientas del urbanismo, la primera que va a aparecer en América del Sur principalmente, es la idea de los planes. Entonces va a haber una serie de estos planes que se van a hacer. Este es para la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Rosario, Río de Janeiro y demás, y la ciudad de Lima, creo que tengo por ahí también, que están en pugna entre la mirada sobre una ciudad ideal y sobre una visión de realidad, ¿no? Entre una mirada de futuro y una ciudad real o normal. Cuando vimos la ciudad de Buenos Aires, este es el plan de Beauvoir para la ciudad de Buenos Aires, y lo consolidado de Buenos Aires era esto. Estaba definida la avenida General Paz, pero todas las demás cosas eran grandes manchas sin consolidar, en las cuales las avenidas aparecían consolidando los pequeños núcleos que había adentro de esa enorme área metropolitana. La ciudad de Rosario, que era una ciudad bastante nueva con respecto a cuando se había fundado, la ciudad de Río de Janeiro, que también desarrolla su avenida de Riviera sobre el mar, o ciudades como Lima, que por acá tengo, sí, acá está, como la ciudad de Lima, que lo que va a hacer es, recién en 1910, tirar abajo la vieja muralla colonial. Si quieren discutimos si está bien que la hayan tirado o no, si era un gesto o era un elemento arquitectónico que había definido la ciudad a su origen y demás. En ese momento entendieron que ser modernos, significaba desmaterializar ese viejo límite. Y en ese lugar, cual si fuera la Ringstraße de Viena, construyeron esta avenida, que se llama el Paseo Colón y Avenida de la Colmena, que miren, está todo en términos del siglo XIX, aunque es una intervención de 1910-1920.